Muy buenas noches a todos, sean muy bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Quien les habla es Yasmín Mora, soy paz presidente de la rama estudiantil UPN Lima Norte y el día de hoy tengo el honor de ser la maestra de ceremonia del evento. Estamos muy emocionados porque es el primer evento de estudiantil y triple CAS UPN Lima Norte. Y para nosotros es un honor poder iniciar con este evento y contar con la presencia de nuestro asesor y también consejero de rama, además de el honor de contar con la ingeniera Luz Antoinette en el evento. Y bueno, empezamos. Ante todos, habrán visto que todos los asistentes de repente no se pueden ver, pero no se preocupen, son varios los que hoy día nos acompañan y agradecemos eso. Pueden enviar sus consultas a través del chat. Vamos a estar atentos para poder responderlas al final de la charla. Empezamos brindándole la palabra a nuestro asesor de capítulo, el ingeniero Néstor Corpus. Él es docente de la UPN de la carrera de Ingeniería Electrónica, además que también es docente en el Instituto Senati. Es un destacado docente en nuestra universidad y para nosotros es un honor contar con él porque es un gran profesional, además que tiene una gran calidad como persona. Un gusto, ingeniero Corpus. Palabras, por favor. Gracias, Yasmín. Creo que es exagerado un poquito tus palabras. Bueno, estimados, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos y es para mí un doble placer darles la bienvenida a esta ceremonia de inauguración y a este primer evento del capítulo estudiantil IEEE CAS UPN. En primer término, como consejero, ya lo dijo Yasmín, de la rama estudiantil IEEE UPN y como asesor del capítulo de la IEEE CAS UPN Lima Norte. Y en segundo término, porque es muy significativo para mí que este acto de apertura tan importante, ¿no?, de la Junta Directiva de este capítulo, nuestra casa de estudios, de la cual formamos parte. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los miembros del capítulo que con mucha voluntad y esfuerzo hacen posible la realización de este tipo de eventos y que por sí se convertirá en todo un éxito. A todos mis mejores deseos para que estas actividades como este webinar contribuyan en nuestro desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, doy como inaugurado estas iniciativas del capítulo y estoy encantado de declarar abierto este gran evento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Corpus. Y la verdad que es para nosotros es un gusto. Y no, yo no considero haber exagerado porque la verdad que todos los que hemos tenido el honor de ser sus estudiantes hemos podido eh, conocerlo de cerca y saber la gran persona que es. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Bueno, continuando con el programa, ahora doy el pase a mi compañero Gabriel Guaranga. Él es el actual presidente del capítulo IEEE CAS UPN Lima Norte. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica del octavo ciclo y actualmente se encuentra laborando en la empresa MMJ Smart, desempeñando la labor de coordinador académico, además de instructor en cursos de programación de microcontroladores. Adelante, Gabriel. Bien, ahora sí, un momento. Bien, muchas gracias, Yasmín, por la presentación. Bueno, mi nombre es Gabriel Guaranga López. Actualmente, como ya lo dijo Yasmín, soy el presidente del capítulo estudiantil IEEE CAS, que fue inaugurado este año en
en la UPN, ¿no? Bueno, ante todo, gracias al profesor Corpus por apoyarnos constantemente en el tema de darnos asesoría, de constantemente estar apoyándonos, y eso no es desde ahora, sino constantemente desde que la IEEE se ha podido inaugurar. Entonces, yo le doy gracias al profesor Corpus de todo corazón. Muchísimas gracias por siempre estar apoyando a todos nosotros. También darle la bienvenida a la ingeniera Antoinette. Muchas gracias por poder inaugurar este primer evento como capítulo, que vamos a tener de por sí muchos más, y esperemos que no sea la última vez que pueda también contar con su presencia tan importante para nuestros eventos dentro del capítulo. Bien, vamos a comenzar un poquito con la presentación ya del evento. Bien, bueno, presento a todo mi equipo. Bueno, ya me presenté, mi nombre es Gabriel Guaranga, soy el presidente. También se encuentra nuestro vicepresidente Marcos Caballero Requis, ¿sí? También de la carrera de Ingeniería Electrónica. También a nuestro secretario, y que también fue presidente en nuestra rama estudiantil en el año en 2020. También contamos con la participación de nuestro tesorero, Lenín González Palomino, que es actualmente estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. También contamos con la participación de Yasmín Mora, que fue también la presidenta fundadora de la rama estudiantil en el año 2019. Y por último, también el equipo de la directiva está conformado por Jorge Puesto de Manzanedo, que es nuestro director de publicidad y también estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y por último, y no menos importante, nuestro asesor, el ingeniero Néstor Bernardo Corpus, que constantemente nos viene apoyando desde que iniciamos esta gran iniciativa de poder aperturar este lindo capítulo. Bien, bueno, nosotros cuando aperturamos el capítulo, pues no solamente pensamos en poder aperturarlo como solamente que vengan alumnos, conozcan la IEEE y nada más, sino nosotros queremos darle un plus adicional, que cuando ellos vengan al capítulo, pues sientan que se encuentran respaldados por personas, estudiantes, alumnos, egresados que puedan apoyarlos en su desarrollo como estudiante. Entonces, si tú quieres ser partícipe de CAS, pues uno de los beneficios, te lo comento aquí, es al ser parte de CAS, tendrás un grupo de estudiantes egresados que estarán acompañándote constantemente a que cumplas con tus metas en desarrollo de proyectos en la universidad. Eso tómalo de por sí, que siempre vas a tener el apoyo de personas de ciclos superiores, también egresados y profesores, para que puedan apoyarte constantemente a que cumplas tus metas. Encontrarás personas con los mismos intereses según la especialidad que quieras seguir, que te ayudarán a que tu desarrollo y aprendizaje sea el mejor. Siempre vas a encontrar personas con tus mismos intereses que te vas a poder ayudar a complementar para que los proyectos que desarrolles sean los mejores. En CAS hemos creado dos grupos de aprendizaje que actualmente están activos, el cual están dedicados al desarrollo con microcontroladores y otro al desarrollo de Python y sus aplicaciones. Bueno, muy aparte de los beneficios que te ofrecemos nosotros ya como capítulo dentro de la universidad, también tienes los beneficios que te puede dar CAS, pero ya como una institución, ¿no? Obviamente tienes el acceso a conferencias, eventos, a capítulos regionales, comités técnicos y recursos sobre otras nuevas tecnologías y todo lo relacionado a circuitos y sistemas. Obviamente hay conferencias como la que estamos presenciando el día de hoy. Al ser parte de CAD, pues obviamente tienes acceso a todo este tipo de ponencias de lo último en tecnología. Bien, para comentarles un poquito del resumen que hemos hecho a lo largo ya de nuestros prácticamente 3 meses ya de poder aperturado nuestro capítulo, pues si bien es cierto, no hemos esperado tal vez hasta que el capítulo ya nos den el inicio para poder hacer nuestras actividades, pues anteriormente hemos hecho unos pequeños talleres para que las personas puedan ir conociéndonos. De mi parte, yo he hecho 2 talleres con respecto a programación de microcontroladores y también lenguaje C para microcontroladores. Esto lo hemos desarrollado en el mes de octubre y noviembre para los chicos de la rama estudiantil de la UPN. Bueno, estas son algunas de las capturas de los talleres que puedo realizar con el apoyo del capítulo, ¿sí?
uno de programación, que se llevaron los días sábados, programación en lenguaje C, y el día domingo, que fueron programación para microcontroladores. Bien, muy aparte ya de nosotros, ya como capítulo tener estos talleres ya avanzados, pues hemos decidido crear un grupo, el cual hemos puesto Iniciativa CAS. Bien, ¿en qué consta Iniciativa CAS? Bueno, es un grupo de estudiantes egresados que se han juntado para buscar el único propósito de que todos los que forman parte de la comunidad IEEE UPN Lima Norte sean mejores profesionales en el campo de la especialidad que desean seguir. Esta es una captura de pantalla de todos los integrantes que estamos fundando esta iniciativa, este grupo. Y obviamente el propósito es poder capacitar a estos mismos alumnos para que en un periodo de 1 año, 2 años, ellos también puedan vender estas capacitaciones. De lado estamos apoyados por alumnos del octavo, noveno siglo y también egresados. Bueno, algunos proyectos que podemos realizar, obviamente estos son proyectos de inicialización, pues el uso de los microcontroladores, lectura de sensores, transmisión serial, protocolos de comunicación y todo lo que tenga que ver con los microcontroladores. Entonces, estos son uno de los pequeños proyectos que vamos a realizar y que también se han venido realizando. Bien, ahora, con respecto a la membresía. Bueno, la membresía de la Sociedad de Circuitos y Sistemas cubre un año calendario, comenzando el 1 de enero y terminando el 1 de diciembre. Bueno, normalmente el costo de la membresía de estudiante es de $22. Y el costo de el costo de la membresía es de $11 para estudiantes. Pero este año, dado las circunstancias de la pandemia, pues tenemos un 50% en descuento con respecto a la membresía de estudiante. O sea, si el precio normal es de $11, pues el costo ahora es de $5.5. Entonces, hay que aprovechar esta promoción que va a ser por todo el año. También el costo para que seas miembro de IEEE también está con el 50% de descuento. Entonces, invito a todos los que forman parte de la UPN que puedan unirse. Una vez que ustedes se unan a CAS, perdón, que se unan primero a la rama y después decían a qué capítulo entrar, pues yo les invito a que puedan participar a CAS. En CAS van a encontrar a alumnos, profesores y también egresados que les van a apoyar en el transcurso de su periodo universitario para que puedan ser mejores estudiantes y, por supuesto, también personas. Bueno, nosotros contamos también con las redes sociales, contamos con Facebook. Bueno, acá tenemos nuestro Facebook y también contamos con el Instagram, ¿no? Entonces, constantemente nosotros subimos publicaciones siempre los días lunes. Los días lunes tratamos de todo de hacer, compartir paper, compartir folletos de últimos avances en tecnología y siempre subimos los días lunes. Y los días viernes, ahora último que hemos implementado, es que cada viernes de cada mes vamos a ir invitando a ponentes de renombre, con trayectoria, para que puedan también darnos alcances de lo que están estudiando, tal vez de lo que están investigando, en qué están trabajando, con respecto a sus temas de interés. Bien, chicos, entonces eso sería todo por mi parte. Y bueno, ahora continuamos con la ingeniera Antonet para que pueda apreciarnos y comentarnos su bonita experiencia con respecto a el trabajo que viene realizando con la FPGA de la marca Saili. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Gabriel. Y sí, como bien indicas, ahora sí damos paso al inicio del webinar. Es entrenamiento con el FPGA Phoenix Z1 de Xilinx. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Luz Antoinette Adanaque Infante. Ella es magíster en sistemas embebidos para el procesamiento de datos por la Universidad de Bolonia, Italia, e ingeniera de la Universidad Nacional de Ingeniería. Investigadora invitada por la Telecom Brett-Knight en Brest, Francia, ha sido Team Leader Perú en el proyecto Student Small Satellite, liderado por la Organización de Cooperación Espacial de Asia y Pacífico, con capacitaciones en la Middle East Technical University en Ankara, Turquía, y en la Shanghai Yao Tong University de Shanghái, China. Es investigadora especializada en la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INITEL-UNI
perteneciente al grupo de radiofrecuencia, microondas y óptica, con diversas publicaciones en congresos y revistas indizadas. Tiene experiencia en proyectos de telemetría, recolección de energía, sistemas de alta fidelidad, circuitos tolerantes a fallas y diseño de arquitecturas robustas en SRAM, modelado de fallas transitorias, modelos bayesianos, aceleración de algoritmos y reconfiguración parcial dinámica en FPGA. Cuenta con experiencia en programas de popularización de la ciencia y tecnología, en robótica y Scratch, y es además docente y asesora de las temáticas relacionadas con la microelectrónica y sensores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para nosotros es un honor contar el día de hoy con usted, ingeniera Luz Antoinette Adanaque Infante, y con ello le doy el pase para que pueda iniciar su presentación. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Contenta de estar aquí, contenta de ver la organización que tienen y todo. Nada, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla para poner la presentación. Vamos a hacer un resumen de más o menos la experiencia que he ido teniendo alrededor de todos estos años que voy trabajando en Inictel. Yo tengo ya trabajando en Inictel alrededor de 5 años. Bueno, yo comencé trabajando en Inictel cuando era practicante y luego me fui a estudiar la maestría y después regresé y volví de nuevo a Inictel, pero ya entré como investigadora especializada. Entonces, desde que volví de la maestría, estuvimos trabajando en lo que es sistemas embebidos para procesamiento de datos. En el año 2015, como ya mencionó Yasmín, pude viajar a Francia a hacer una pasantía donde me comentaron que la mejor manera de implementar todo lo que se había aprendido en la maestría era subiendo un poco de nivel, es decir, trabajando en FPGAs, ¿no? Porque mi maestría es un poco más a nivel físico, o sea, implementación a nivel de transistores. Y esto en Perú es un poco difícil de implementar por la falta de equipos, ¿no? Entonces decidí subir un poco de nivel y trabajar un poco en diseño de dispositivos VLSI como los FPGA, ¿no? Entonces, en eso trabajo en FPGA ya alrededor de 5 años. Hemos ido evolucionando en lo que se ve en FPGA y vamos a ver un poco de esa evolución aquí, ¿no? Vamos a mencionar un poco de esos aspectos, ¿no? Lo primero va a ser dar un resumen de los sistemas embebidos, los que existen actualmente, o por qué trabajamos con un tipo de sistema embebido, por qué trabajamos con otro tipo. Luego de los FPGA en sí, de ahí vamos a hablar un poco de la arquitectura que tiene el PINC Z1, y por último una implementación corta que he puesto por ahí. Quería hacerla en vivo, pero mi adaptador de la imagen del Linux que tengo que poner en la tarjeta no ha funcionado muy bien. Pero de todas maneras he cargado un programa para que lo puedan ver, ¿no? Para poder compartir la pantalla y ver el programa en VHDL. Entonces, para comenzar, en esta imagen, como pueden ver, se muestra prácticamente el por qué estudiamos electrónica o por qué es interesante para nosotros estudiar la electrónica. En realidad, la electrónica digital, como nosotros la conocemos, nace desde los primeros años que aparece el transistor, ¿no? Más o menos a fines de los años 40 y tantos, 47, 48, 49, 50, creado en los laboratorios Bells, ¿no? Una vez que el transistor viene creado, se reemplaza toda la electrónica de tubos de vacío que existía, que era muy grande, que ocupaba mucho espacio. Entonces, al ocupar tanta área y al ser tan lenta a la hora de prender o apagar, como los televisores antiguos, ¿no? Que eran unos armarios que había que se demoraba en prender, se demoraba en apagar. Todo esto se reemplaza de una manera inmediata. Entonces, la electrónica comienza su despegue, ¿no? Gracias a Moore, Moore creó prácticamente una ley, hizo una predicción donde decía que gracias al transistor y sus dimensiones se podía proyectar que cada 18 meses se duplicaba el número de transistores en un determinado espacio, en una determinada área. Ahora, Intel lo tomó como reto y dijo, sí, yo también quiero hacer esto, ¿no? Me suena interesante. Y comenzó a fabricar de manera compulsiva componentes, dispositivos integrados, y hemos llegado a lo que conocemos el día de hoy, tener un smartphone que tiene prácticamente todas las funcionalidades en una pequeña área, ¿no? Eso hace 50 años era prácticamente impensable. Entonces, académicamente hablando, todos hemos estudiado
por qué se usa silicio en electrónica. Es un semiconductor, tiene un enlace tetravalente bastante estable, puede donar y puede recibir un electrón y ionizar, y a unas ciertas condiciones de temperatura se convierte de no conductor a conductor. Entonces eso lo hace el material ideal para poder trabajar con dispositivos que se tengan que controlar, ¿no? Es así como nace el transistor, que no es otra cosa que una fuente controlada por la base, en este caso un transistor bipolar. Y luego nacen los MOSFET, ¿no? Que aparecen ya por el efecto de campo. Ahora, todo esto se resume hasta el año más o menos 71, 72, que aparecen los primeros dispositivos integrados, ¿no? Que en realidad no tenían mucha inteligencia, eran los 7400, los 7402, los que usamos en el curso de digitales, ¿no? Ahora, este tipo de dispositivos eran integrados ya, pero no a un nivel tan alto. El primero, el que nos da la idea de poder tener una inteligencia dentro, es el microcontrolador. Es el primer microcontrolador que cuenta con una arquitectura llamada arquitectura de von Neumann en esa época. Contaba con una sola memoria donde incluía datos de programa, datos de operando, datos de direcciones, todos en una sola memoria, todos con un solo bus, y era bastante lento en cuanto a acceso, ¿no? Pero fue el primero que agrupó prácticamente todo lo que conocíamos hasta ese momento de electrónica en una sola unidad que realizaba una sola tarea de manera eficiente. Los microcontroladores han gobernado y gobiernan aún todas las aplicaciones orientadas al bajo consumo. Es decir, si usted quiere colocar un monitor de pureza de aire, que ahora se va a volver muy de moda por esta situación del COVID, que necesitamos saber si un ambiente tiene una concentración de dióxido, por ejemplo, bastante baja. Entonces, podemos colocar un microcontrolador con una tarjeta y colocarlo en la pared y poder medir cuántas partes por millón de CO2 hay en el ambiente. Eso lo hace un microcontrolador. Suficiente, no necesitamos usar un microprocesador ni algo más grande. Al contrario, ese microcontrolador se puede alimentar con baterías. Entonces, en toda la gama del bajo consumo de energía, el microcontrolador ha sido siempre el rey, y hasta ahora. ¿Qué pasa cuando queremos hacer más? Cuando queremos hacer más procesos, ahí nos vamos, o más tareas, ahí nos vamos a los microprocesadores. Los microprocesadores aparecen por la necesidad de poder cumplir varias tareas, apuntando al rendimiento. Es decir, ya no me interesa que se alimente con una batería, se puede alimentar con energía, pero lo necesito con un gran rendimiento. Entonces, en electrónica siempre hemos tenido pros y contras, ¿no? O usa poca energía o es altamente eficiente, o es altamente rápido a la hora del acceso, o consume una gran carga computacional. Entonces tenemos pro y contra. Nunca vamos a tener un diseño que satisfaga todos los factores que nos pide en la electrónica, por lo menos en la electrónica digital. Entonces, estos microprocesadores cuentan con una arquitectura avanzada, pero es completamente estática, está basada en celdas estándar. ¿Qué quiere decir que son celdas estándar? Que son dispositivos o módulos que se implementan igual como el fabricante nos lo da. Entonces, el fabricante nos da este módulo, nos da su manual y hazlo así. Entonces, ese tipo de aplicaciones han funcionado muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que los datos han comenzado a rebotar. Es decir, nos hemos llenado de datos. Actualmente vivimos en una época donde hay muchos datos de cualquier lugar. Al tener tantos celulares o al tener tantos dispositivos que entregan datos, los datos abundan. Entonces, nos hemos enfrentado ahora a arquitecturas que tienen que procesar una gran cantidad de datos. Por eso existen los GPU o los TPU para poder procesar la gran cantidad de datos que está apareciendo actualmente. Dentro de esta tendencia han aparecido algunas arquitecturas flexibles, es decir, no usan todos los módulos iguales, idénticos como nos da el fabricante, sino también nos da la opción de poder ingresar a esta arquitectura y modificar algunas partes. Esos son los FPGA. Entonces, si nosotros queremos crear el próximo Snapdragon, el próximo procesador de un celular que se va a usar en 10 años, tenemos que prototiparlo en un FPGA para que se convierta en un ASIC tarde o temprano. Todos los dispositivos que conocemos el día de hoy han sido ASICs alguna vez. Un ASIC es un Application Specific Integrated Circuit, es decir, un circuito integrado de aplicación específica, que no existe antes y que no se ha usado para esa función jamás. Por eso les pongo el ejemplo del Snapdragon. Hace 10, 15 años el Snapdragon era un ASIC,
que estaba en fase prototipo. Ahora se usa en todos los celulares, prácticamente de todos los fabricantes. Entonces, para poder llegar a un ASIC, yo necesito prototipar, para poder mandar a fabricarlo en masa, decir, ¿funciona o no funciona? Entonces lo hacemos en una plataforma mixta que tiene todo el rendimiento y toda la performance que pueda tener un microprocesador, añadiéndole la flexibilidad que me puede dar aligerar algunos procesos y reconfigurar algunos procesos, acelerar algunos procesos, y esta mezcla interesante de la parte del control que da el microprocesador con la parte de la reconfiguración se llama FPGA. Entonces, los FPGA son una arquitectura bastante interesante porque incluye una parte de control, incluye una parte de lógica programable que se flexibilizan entre ambos, colaboran entre ambos para poder prototipar cosas que no existen. Entonces, nosotros en el FPGA intentamos prototipar circuitos que no existen o acelerar circuitos que ya existen para ver si mejoran o no en performance. Esa es la idea y ahí pueden ver en el gráfico dónde está ubicado el FPGA, ¿no? Para poder trabajar en electrónica. Entonces, si nosotros queremos entrenar, obviamente entrenamos en microcontroladores o en microprocesadores. El entrenamiento en FPGA está comenzando a ganar terreno porque los FPGA están comenzando a verse como una opción portátil. Entonces, este que tengo aquí es un PINC. Entonces, como ven, es pequeñísimo y si yo puedo implementar un módulo aquí y me ahorro una PC, entonces imagínense la comparación de tamaño, ¿no? En estas cosas también podemos colocar una interfaz gráfica de usuario conectado a una tablet y ya tenemos la pantalla. Entonces, ese tipo de cosas se están viendo actualmente, estamos viendo nosotros actualmente. Entonces, lo que decía, los sistemas de integración iniciales tienen la foto del clásico computador de hace muchos años, como ven era una habitación completa y lo que están leyendo los programadores ahí eran las hojas que tenían huequitos para programar. Todo ha avanzado a una velocidad estratosférica. Los lenguajes de programación, las memorias, los tipos de memorias, el almacenamiento, los buses. Entonces estamos hablando de que las primeras calculadoras electrónicas tenían de 75 a 100 circuitos integrados, es decir, casi nada para hoy, ¿no? Después de que comienza a reducirse la arquitectura, empieza a aparecer esto del escalamiento, es decir, para poder colocar una gran cantidad de transistores dentro de una misma área, yo necesito hacerlos cada vez más pequeños. Esto trajo las tecnologías de escalamiento, como ya mencionaba, que tienen distintos nombres. Por ejemplo, la primera que apareció a principios de los años 60 fue una lógica que se usa inclusive hasta el día de hoy, que es la lógica transistor-resistor, la RTL. También está la lógica transistor-diodo, la TTL, transistor-transistor, la SL. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo no uso transistores en todo el circuito. Entonces, lo que puedo hacer es de repente mezclar resistor con transistor. Entonces, ¿va a ser más lento? Sí, porque el resistor, bueno, perdón, ¿va a ser más grande? Sí, porque el resistor ocupa más área. Pero ya no tengo que gastar tanto porque, bueno, el transistor era caro en esa época. Y eso es algo que también ha variado, el costo, ¿no? Hace 50 años yo compraba, o en la computadora costaba mucho más caro de lo que cuesta una computadora actualmente. Las computadoras actualmente tienen mucha mejor performance que una computadora de hace, no sé, 40 o 30 años, pero son más baratas. Entonces, eso ha sido una consecuencia de la cantidad de chips que se fabrican actualmente y de lo rápido que avanza la electrónica de consumo. La electrónica de consumo es un fenómeno mundial que hace que cada 2 o 3 años cambiemos de dispositivos, por más que aún no estén inservibles. Entonces, eso ha hecho que los dispositivos también sean cada vez más baratos. Una lógica que se usa hasta el día de hoy es la TTL, por ejemplo. La TTL es la que usa los PICs de microchip y trabaja con 5 voltios de voltaje superior, voltaje de referencia positivo, y 0 voltios, voltaje de referencia negativo. De aquí aparece la CMOS, por ejemplo, ¿no? Que tiene como voltaje de referencia de 3.3 voltios y el positivo y el negativo 0 voltios. Este tipo de escala era el Small Scale Integration y el Medium Scale Integration, que más o menos tenía alrededor de 100.000 transistores dentro del dispositivo, ¿no? Luego aparecen los Large Scale Integration, los LSI, y luego aparecen los VLSI, y ahora ya vamos en los ULSI, que son los Ultra Large Scale Integration. En el 71 aparece el primer dispositivo integrado creado por Intel, el Intel 4004,
que contenía solamente 2.300 transistores y trabajaba con 60.000 operaciones por segundo. 3 años después, el mismo Intel se supera y duplica el número de transistores, no cumple Moore así a la perfección, pero ya ejecutaba 200.000 instrucciones por segundo. Y aquí podemos ver cómo ha ido cambiando, ¿no? Entonces podemos ver cómo hemos ido pasando del 4004, 8008, el 8086, el 286, y de aquí hemos comenzado con los procesos, ¿no? Y así hemos llegado hasta, bueno, esta tablita creo que salta hasta el 2000 nomás, hasta Pentium 4, pero ahora sabemos que tenemos mucho más, ¿no? Por ejemplo, el Core i7 de quinta, que fue la última tabla que saqué, tiene 1.3 billones de transistores en un área de 81 milímetros cuadrados, me parece. Entonces es pequeñísimo y tiene 1.3 billones de transistores. O sea, hemos pasado del 71 a tener 2.300 al 2019, 18 me parece que ha sido el i7 de quinta, que tiene 1.3 billones de transistores. Entonces, esta gran cantidad de transistores está trayendo consecuencias y una de ellas es la alta disipación de potencia, es decir, esto quema, esto calienta. Entonces, ¿cómo hago yo para que no se echen a perder el resto de componentes que están en la tarjeta? Necesito circuitos de refrigeración. El problema de los circuitos de refrigeración o el nitrógeno y todo lo que se usa ahora no se usaba hace 30 o 40 años porque no era un problema. Y ahí también tenemos la tolerancia a fallas. Los dispositivos ahora son más propensos a fallar que hace 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque conmutan muy rápido. Entonces, han aparecido, o sea, la tecnología nos ha sobrepasado, pero han aparecido nuevos problemas que también tienen que resolverse. Entonces, hay mucha gente que dice, no, pero la electrónica ya, ¿a dónde más va a llegar? No, sí, todavía hay espacio y mucho espacio, créanme, para investigar. Entonces, dentro de los FPGA, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué? Entonces, a pesar de que ya lo hemos dicho, en realidad los FPGA se usan para prototipar los dispositivos que son candidatos a ser ASICs, ¿no? Tienen rápido tiempo de respuesta en entrada y salida, en este caso. Pueden mejorar la frecuencia, la potencia de cómputo respecto a los procesadores estándar. Puedo generar prototipos de manera más rápida y luego puedo implementar funcionalidad especializada. Lo que se busca actualmente para las personas que trabajamos con FPGA es tratar de hacer diseños custom, o sea, diseños personalizados, ad hoc, no tratar de hacer el clásico sumador que ya existe o el clásico multiplicador que ya existe, sino vamos a tratar de customizarlo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí está la comparación entre los microprocesadores, los FPGA y los ASIC. Como pueden ver ahí, los microprocesadores son la tecnología más estándar, es decir, los módulos que son más comerciales, que por ejemplo, si yo construyo, bueno, si yo soy un gobierno y construyo un satélite de defensa, no voy a usar un chip que fabrica otro gobierno, ¿no? Porque se supone que debo fabricar absolutamente toda mi tecnología para poder defenderme, ¿no? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en aplicaciones militares o en aplicaciones satelitales es fabricar nuestros propios chips, ¿no? Esos que no, cajas negras, no se ve nada. Entonces, en el caso de los microprocesadores tenemos bloques comunes, bloques que ya el fabricante y todos sabemos cómo funcionan, simplemente prácticamente se programan. Mientras que en el FPGA tenemos un hardware reconfigurable. Y en el ASIC yo hago absolutamente todo a mi estilo, ad hoc. Entonces, como pueden ver, uno pasa de ser completamente estándar al otro ser completamente custom, full custom, como se dice. Pero eso tiene un precio. El microprocesador se programa en minutos, mientras que el ASIC se programa en meses, porque es algo que nunca se ha programado. Entonces, mientras más custom, más difícil para todos los demás. La performance de un microprocesador es mucho menor respecto a la performance de un ASIC. En el caso de la programación, tenemos nada más un archivo ejecutable, como cuando ustedes programan PIX, ¿no? Le ponen un .exe y ya se ejecutó. En el FPGA se crea un bit file, que ya es un archivo que tiene mayor información que el EX. O sea, el EX solamente tiene información para poder pegar el código en la tarjeta. Pero el bit tiene información de los pines, de los fusibles que tiene que probarse en el FPGA, información del programa en sí. Entonces ya es algo más integrado. Mientras que el ASIC crea una máscara especial que se tiene que poner encima para poder fijar el diseño, fijar el programa full custom.
los lenguajes también y las compañías, ¿no? Por ejemplo, Intel fabrica microprocesadores ARM, AMD, mientras que los FPGA son fabricados por Xilinx, por Altera, por Lattice, y los ASIC son fabricados por las Global Foundries, que son las empresas que hacen chips prácticamente, ¿no? Una de las más conocidas es la TSMC. Ahora, dentro de FPGA, yo he trabajado, bueno, en la universidad se trabaja mucho con Altera, porque Altera es un poco más manejable didácticamente hablando para enseñar una clase, ¿no? Una cosa es trabajar en FPGA y otra cosa es dictar una clase de FPGA. Por ejemplo, yo he dictado muy pocos cursos de FPGA porque yo trabajo en FPGA, pero yo dicto microcontroladores. Entonces, cuando uno dicta, se da cuenta que necesitamos explorar algunas características especiales para que los alumnos entiendan esa parte. Y en el caso de FPGA es bastante difícil en Xilinx, porque Xilinx está orientado a investigación. Normalmente la gente que trabaja con Xilinx es gente que trabaja en investigación. Eso me dijeron una vez. Aunque yo ahora he visto que, por ejemplo, en una universidad sí usan Xilinx en pregrado, lo cual me parece genial. Pero, por ejemplo, en las otras universidades se viene manteniendo Altera, ¿no? Se usa Altera, se usa Quartus para trabajar. Entonces, el día que yo dicte FPGAs, fijo que lo voy a dictar en Xilinx porque creo que es un pelín más complicado, pero creo que tiene muchas funcionalidades que se pueden explotar. Entonces, esa es la comparación entre los tres. ¿A qué nos referimos entonces con la customización? Nosotros hemos hablado o sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, si queremos implementar algunos algoritmos de redes neuronales o queremos implementar algunos algoritmos de machine learning, tenemos una gran cantidad de datos que se deben iterar. Es decir, pesa mucho. No sé si han escuchado cuando se dice que entrenamos una red neuronal durante días, durante semanas, y esto lo hacemos en una GPU. Una GPU, entonces, es una unidad de gran procesamiento que puede permitirnos resolver este tipo de inconvenientes. También existen los TPU, que son las Tensor Processor Unit, que ya son cosas más avanzadas, ¿no? Mientras más hilos tenga la computadora o el sistema para trabajar, más rápida va a ser, pero más inflexible va a ser también. Nosotros necesitamos, con FPGA apuntamos a la flexibilidad, apuntamos a poder dejar de seguir restricciones del computador y así poder implementar cualquier tipo de instrucción y manipularla de manera directa, o sea, manipular el registro. Nosotros queremos entrar a manipular el hardware. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el FPGA contiene una tabla de búsqueda. La tabla de búsqueda tiene, en resumen, un circuito combinacional como las AND o los OR que ustedes han estudiado en digitales, incluido con una compuerta secuencial, digamos un flip-flop o un latch en este caso, ¿no? Entonces, la celda que está dentro, todo esto es una celda, es una lookup table. Esa lookup table tiene unas ciertas conexiones para poder llamarse celda lógica, como dice CLB, un bloque de celda lógica. Entonces, lo que vemos aquí nosotros es la arquitectura del FPGA, las lookup tables, los bloques de celdas, los switch para poder conmutar entre celda y celda, y los pines de entrada y salida, o los bloques de entrada y salida en naranja aquí. Entonces, yo como programador del FPGA puedo entrar a tallar a la CLB, puedo entrar a tallar al switch matrix y puedo entrar a tallar a los IO blocks, que es algo que no me deja hacer ninguna otra arquitectura. Entonces, yo quiero trabajar sobre las lookup tables, trabajo sobre las lookup tables. Quiero trabajar sobre la matriz, sobre el switch, trabajo sobre el switch. Yo quiero trabajar sobre los IO blocks, trabajo sobre los IO blocks. Entonces, esa total flexibilidad es lo que me permite trabajar en el FPGA. Suena muy bonito, el punto es que para trabajar en cada una de esas etapas tengo que conocer cómo se programan cada una de esas etapas. Entonces, como a manera introductoria de qué se trabaja en FPGA, siempre comenzamos con lo básico, circuitos combinacionales, circuitos secuenciales. Yo he comenzado con lo mismo, cómo implementar pequeños micros o pequeños micros dentro del FPGA. Hay algunas tendencias también para trabajar hardware con software que se llaman codesign o codiseño. ¿Por qué? Porque los FPGA solos nos permiten trabajar todas las aplicaciones que les voy comentando, pero necesitamos un híbrido también ahí. Entonces nos apoyamos de los microprocesadores y le incluimos un microprocesador adentro. Y así, por ejemplo, está el llamado Zinc 7000, o bueno, el Zinc en realidad, que es el que está por aquí, que es un FPGA más un microprocesador de un ARM.
un ARM Cortex, un R9 me parece, creo que es un Cortex R9. Entonces la Sync no es otra cosa que un FPGA más un ARM allá adentro. Uso del ARM, uso lo que me conviene, del FPGA uso lo que me conviene y tengo un System on Chip. Este de aquí es un System on Chip. La mayoría de tarjetas de desarrollo incluyen un System on Chip. Yo la mayoría de tarjetas que tengo son las de System on Chip basadas en Zen 7000, más o menos. Entonces son las mejores para mí según las aplicaciones que estoy realizando. Entonces, en Initel hemos hecho un manual en FPGA donde hemos visto, está en Indecopy todavía, no, creo que, bueno, este año ha sido un poco complicado, bueno, el año pasado ha sido un poco complicado para todos los trámites, así que voy a esperar que ya este año pueda ver la luz, pero escribimos un manual sobre aspectos introductorios en el diseño de FPGA, la arquitectura del FPGA Zen 7000 y también instalación y manejo de software, que en este caso es Vivado, ¿no? El software es una herramienta bien interesante. Cuando yo comencé a trabajar con Xilinx, la herramienta se llamaba ISE, luego la descontinuaron, simplemente desapareció y cambiaron todo a Vivado. Se parecen un poco, pero han actualizado. En FPGA la tecnología no espera, cambia de una versión a otra y cambia muchas cosas, así que hay que estar siempre leyendo, siempre despierto, ¿no? Entonces, todos hemos comenzado desde ahí. Tenemos que comenzar desde cómo implementar el primer AND, el primer OR, el primer NAND para entender las funciones del vivado y cómo poderlo grabar en el FPGA. No es que nos vamos a volver expertos en FPGA de la noche a la mañana. Entonces se han hecho algunos diseños de circuitos combinacionales y secuenciales y algunas aplicaciones de la Sync, pero en otra tarjeta, porque el 2015, donde yo comencé a trabajar con FPGA, trabajaba con una tarjeta llamada ZBoard. La ZBoard es una tarjeta que usaban mis colegas en Francia y las usaban para poder programar trayectorias de UAVs, de naves no tripuladas, que se pudieran reconfigurar en el aire, sin tener que bajar el UAV, se puedan reprogramar, y usaban ZBoard. Entonces me pareció súper interesante cómo trabajaba la ZBoard. Empecé a comprar ZBoards aquí y se hicieron varios proyectos con ZBoard en varios años, ¿no? Hice un año completo de redes probabilísticas, de redes bayesianas, que probé también con ZBoard. Esta es la estructura de ZBoard. Como ven, el SoC es el mismo, el System on Chip es el Zen 7000, y el ZBoard, la ventaja que tiene es que tiene muchos periféricos, entonces podemos conectar muchísimas cosas. La ZBoard es el triple tamaño de la PINC, entonces yo he trabajado con ZBoard varios años. Luego, esta es un poco de la instalación, manejo de Vivado. Es interesante conocer cómo Vivado tiene una parte de compilación, de síntesis. Ahorita voy a abrir Vivado para que vean más o menos qué etapas tiene y cómo se usa el lenguaje de descripción de hardware, porque también pues tenemos que aprender VHDL o Verilog en su defecto para poder trabajar con Vivado, ¿no? Entonces, en este caso, el lenguaje de descripción de hardware lo que nos permite es modelar sistemas electrónicos que son un poco más abstractos, ¿no? Vamos a ver eso en un ratito, ¿no? Entonces, en cuanto a software, nosotros trabajamos siempre, por ejemplo, el código máquina o el código ensamblador, la pesadilla de los alumnos de microcontroladores, el código ensamblador. Y luego recién pasamos a lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, el lenguaje C es un lenguaje de alto nivel. En el caso de hardware, para poder usarlo en FPGA, el código máquina serían los transistores, ¿no? Como les decía yo en mi tesis de maestría, trabajaba en Cadence con transistores, pero he tenido que subir un poco el nivel para poder usarlo en Perú y trabajamos a nivel de netlist o a nivel de high description level. Entonces trabajamos con alto nivel de abstracción. ¿Qué significa la abstracción? Significa poder describir de esta manera en código este circuito. Entonces nosotros hemos aprendido nuestro circuito, esto es A, esto es B, esto es AB. Entonces, si esto es C, esto de aquí es AB más C, ¿no? Ahora, todo esto se puede abstraer y escribirse de manera de código. Por ejemplo, cada uno de estos bloques, es decir, yo puedo armar un bloque en general y llamarle entidad. Entonces, esa entidad va a tener A, B y C como entradas, Y como salida. Entonces, la caja dice que A, B y C son entradas, Y es salida. Y luego le pongo la ecuación para poder describir, por eso se llama descripción de hardware, describir la arquitectura, que es exactamente lo que acabo de hacer aquí. Entonces, cuando a usted le dicen, por ejemplo, necesito
una aplicación que me permita saber cuántas personas están en un ambiente. Entonces usted comienza a pensar, podemos poner un detector, un fotodetector en la puerta, podemos poner un sensor PID cuando alguien toca, o podemos poner un ultrasonido para saber cuando alguien... Usted comienza a maquinar qué cosa necesita para poder implementar. Entonces eso se llama abstraerse. Usted se abstrae y claro, se puede abstraer a muchos niveles, ¿no? Hay gente que dice, bueno, necesito un sensor, ya. Hay gente que dice, necesito programar una determinada distancia para saber si está dentro, está afuera. Y hay gente que dice, necesito colocar una librería que compare la distancia de la puerta. Entonces ya hay niveles de abstracción. Hay gente que dice, ya, yo voy a poner el protocolo, los cables. Entonces, inclusive, hay gente que ya se va muy, muy abajo. Entonces, los niveles de abstracción son lo que se respeta dentro de la programación de FPGA. Yo puedo programar a nivel de lenguaje, puedo programar a nivel de hardware, puedo programar, unir el microprocesador que lleva con el FPGA y armar un co-design, eso también lo tiene Vivado. Hay distintos niveles de abstracción, esos son los niveles de abstracción. Entonces, Vivado, como les mencionaba, tiene esos niveles, nos permite trabajar con esos niveles y nos permite reconocer qué tipo de tarjeta vamos a usar desde el inicio y cargar las propiedades de la tarjeta para poder trabajar orientado a esa tarjeta. Si no, no habría mucho sentido, no podemos hacer un código para cualquier tarjeta, eso es imposible. En FPGA nosotros cargamos un tipo de tarjeta, por ejemplo, cargamos la PINC, y el programa va a funcionar en esa tarjeta, en ese PIN, porque se cargan los pines, se cargan los fusibles, los fuses de esa tarjeta, ¿no? Entonces, ¿a qué me refería con la abstracción? Aquí está más explicado, está el nivel algorítmico, el nivel de transferencia de registro, el nivel de compuertas, el nivel de transistor y por último el nivel de capas, ¿no? El nivel de layout. Entonces, es interesante comenzar reconociendo las interfaces de la SETBORD o de la PINC en este caso, porque tanto tienen el mismo System on Chip. Luego comenzar con la programación, hay que hacer programación concurrente, programación secuencial, implementación de bloques. Los bloques estándar que conocemos tenemos que aprender cómo se implementan para luego optimizarlos. Luego se implementan memorias, luego implementamos registros, por último hacemos la programación de periféricos. Es un poco el set que se ha preparado para poder entrenar en tarjetas, ¿no? En este caso. Esta es la SETBORD, como pueden ver, es más grande, tiene más periféricos. Al tener más periféricos nos permite conectar más dispositivos y poder extender las aplicaciones que se hacen, ¿no? Porque generalmente la limitante son los periféricos, ¿no? Yo tengo que estar colocando headers o colocar protowar, y si, por ejemplo, tengo una tarjeta que funciona a una gran frecuencia y luego le coloco un protowar, cae, ¿no? Entonces la idea es dejar de depender del protowar para mantener una frecuencia y funcionamiento. Esa tarjeta funciona a partir de los 50 MHz, yo le he trabajado hasta 180 MHz si me ha ido bien, uno que otro módulo cojeaba, pero por ejemplo esta tarjeta que tengo aquí, yo le he probado hasta 150 MHz, funciona bien, pero de ahí baja, entonces es más pequeña también, tiene otras funciones, eso vamos a verlo ahorita. Ahora hemos hablado de puro FPGA. Yo les he mencionado FPGA, System on Chip, he mencionado algunas características de por qué el FPGA es flexible o por qué se une con un microprocesador. Pero el PINC rompe todo. ¿Qué cosa es el PINC? El PINC es un proyecto de código abierto de Xilinx. Es decir, la mayoría de aplicaciones y la mayoría de trabajos actuales son multidisciplinarios. Es decir, no es que necesitamos solamente un electrónico para hacer tal cosa, o no es que necesitamos solamente un mecatrónico para hacer tal cosa. No, necesitamos un electrónico, un mecatrónico, uno de tele, un eléctrico, entonces uno de software o alguien de computer science. Entonces, imagínense, si usted quiere, por ejemplo, trabajar una red neuronal para su implementación y después de que ya la entrenó, la quiere poner entrenada con todo y pesos en una tarjeta. ¿Puede ser en un FPGA? Puede ser en un FPGA. Pero imagine que usted no sabe redes neuronales. Yo soy electrónico, pero no sé. Yo tengo más conocimiento de hardware, no conozco de procesamiento, tanto de procesamiento. Entonces usted se busca un tigre en redes neuronales, que haga toda la red, la haga en MATLAB o en Colab y todo. Esta tarjeta que está aquí, esta tarjeta puede conversar con esa persona que sabe Python. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz a través del Linux, que es lo que no lograba cargar hoy, que es aquí va la SD, que si pueden ver tiene una SD, donde yo cargo la imagen de Linux para esta tarjeta, que me permite conectarme a través del puerto
a Jupyter. Y todo el código que yo hice en VHDL, es decir, usted como electrónico hace el código para esa tarjeta, y la persona que no sabe FP, que no sabe VHDL, accede a través de Python, con los comandos de Python para poder programar o para poder hacer funcionar el código que estaba aquí en esa tarjeta. Entonces, este tipo de soluciones están comenzando a verse cada vez más. ¿Por qué? Porque no podemos mantener el hardware alejado de las aplicaciones en general, ¿no? Cada vez las aplicaciones son más polarizadas, más globalizadas, entonces necesitamos que la gente de software se sienta cómoda usando este tipo de dispositivos. Entonces, ¿por qué vamos a hacer que la gente de software se ponga a estudiar de cero FPGA? Imagínense, pobrecitos, ya han hecho bastante estudiando software, entonces les damos la herramienta justa para poder implementar con lo que saben que son los comandos de Python, poder ingresar a nuestro código y poder ingresar a la tarjeta. Entonces, eso es lo que hace el PINC. El PINC es como una plataforma de código abierto donde mucha gente colabora, está en GitHub, tienen todas las herramientas, es bastante información. La tarjeta es mucho más barata que una Setboard, la Setboard está rondando los $500, esta de aquí creo que está 140, 130, entonces cuesta un poco menos. No tiene tantas funciones como la Setboard, pero sirve para poder conectar con la gente que sabe Python, por ejemplo. Entonces, si usted quiere hacer alguna aplicación y alguien la hace en Python, va a poder controlarla a través del programa que usted le haga en VHDL. Esa es la idea de la PINC y por eso hemos migrado un poco a PINC. ¿Por qué? Porque la mayoría de aplicaciones que nosotros teníamos, por ejemplo, en Initel, eran muy cerradas al FPGA, entonces hemos decidido abrirla, por ejemplo, al área de procesamiento. Nosotros tenemos un área de procesamiento que trabaja con drones o que trabaja con redes neuronales y que usa las tarjetas Jetson, que son estas tarjetitas que emulan un GPU pequeñito, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto a la gente de redes neuronales, pero ¿cuánto tiempo se demora tu código? ¿Cuál es la latencia de tu código? Ah, no sé, se demora 2 horas. Ah, se demora 3 días. Ah, sí, calienta un poco. Entonces, no estamos midiendo la performance de verdad que necesitamos medir para poder sacar un estudio, para poder decir si efectivamente la tarjeta mejora o no su procesamiento. Entonces, ahí nos dimos cuenta que necesitábamos algo un poco más frontier, o sea, que vaya un poco más a la frontera, al borde, para poder conversar con otras competencias, ¿no? Con otras áreas. Eso es lo que hace la PINC y es por eso que es tan importante. Entonces, por ejemplo, la PINC en este caso, nosotros cargamos el bitstream igual como si fuera un FPGA, igualito, idéntico. Entonces, y trabajamos a nivel de hardware como Vivado. Es decir, si usted no sabe Python, no hay problema. También puede usar la PINC sin ningún inconveniente. Pero si usted quiere usar Python, tiene que conectarle el kernel de Linux, que ya lo tiene toda una imagen, que pesa como 2.5 GB la imagen. Y luego esa imagen, a través de esa imagen usted va a poder acceder a los APIs, que son las aplicaciones, las interfaces de aplicación, y poder conectar los overlays, que no son otra cosa que los comandos, las librerías más o menos, personalizadas para esa tarjeta o para esa aplicación. Y ya con eso yo puedo subir de nivel, ir a las aplicaciones, puedo abrir Jupyter y escribir ahí que el contador vaya a la derecha, que el contador vaya a la izquierda, sin saber VHDL. Yo sé que adentro hay un código en VHDL para el contador y yo simplemente accedo a través de Python, ¿no? También se puede a través de Linux, pero también a través de Python. Entonces, esa conversación entre Python y VHDL en el medio la hacen los overlays del PINC y es bastante poderoso. Es muy bueno porque de verdad he logrado que mucha gente que no tiene ni idea de qué es un FPGA logre hacer varios códigos o que controle las funciones de la tarjeta y me parece súper interesante porque así podemos abrir, expandir el halo de misterio que hay sobre los FPGA. Hay mucha gente que dice los FPGA son súper difíciles, pero la idea es irlos integrando, ¿no? Ese es el objetivo, ese es, creo yo, lo que necesitamos hacer cada vez que tenemos un hardware así, ¿no? Muy bueno, muy flexible, pero difícil de programar. Entonces, esa es un poco la idea. Esa es la síntesis de lo que quería comentarles el día de hoy, ¿no? Entonces, en este caso debemos tener una tarjeta, están todos los links para que ustedes puedan acceder a toda la página de información. Son páginas creadas por el fabricante, por Xilinx, no las he hecho yo, ni ningún foro, no, son del mismo Xilinx. Toda la información está inclusive en GitHub, los repositorios, archivos, para que usted pueda descargar y pueda trabajar con la tarjeta a su antojo, porque es código abierto. Entonces, ahí está la diferencia, por ejemplo, entre la arquitectura de la SINC
y la Sync Ultra Scale, hay una mejora. En este caso, la Sync tiene, por ejemplo, toda la parte que está aquí en amarillo es la parte del PL, la parte del FPGA, la parte del array, ¿no? Que tiene todas las conexiones. Y toda la parte que está aquí es la parte del PS o Processing System, que está avalada por la parte del ARM, ¿no? Entonces aquí la conexión entre ellos son unos buses que tienen una gran velocidad para trabajar. Entonces el PINC es para productividad. Voy a compartir las diapositivas para que puedan tener todos los chats al final. Bueno, de todas maneras, cuando acabe, creo que un ratito acabo, les puedo ir pasando los links mientras van preguntando. Entonces, en ese caso, les decía, el PINC está pensado para la productividad, para poder interactuar con el sistema. Yo accedo a través de Jupyter Notebook y se conversa con el server, con el IPython server, a través de Ubuntu y me conecto con la tarjeta. Entonces, aquí está el paso entre una y otra. Esa es la idea. Entonces, como base utiliza el kernel de Linux y eso es lo que había pasado. Yo tengo el ASD donde cargo la imagen del Linux, pero mi adaptador estaba un poco malogrado, entonces no he logrado cargar la última imagen, pero tengo el programa corriendo. Entonces, una vez en el sistema operativo, una vez que ya estoy en el sistema operativo, el PINC cuenta con el kernel, con el bootloader, con el sistema de archivos y el administrador de paquetes, ¿no? Para poder desarrollar y para poder entender los comandos que se le colocan. Entonces, aquí está la PINC y esta es una aplicación que hicimos, colocamos un contador de tipo Johnson. En este caso, todo este contador se implementó en Vivado. Por ejemplo, les voy a mostrar. Yo tengo Vivado abierto aquí. Entonces, en este caso, vamos a poner por aquí. Vamos a estirar esto aquí. Tenemos por aquí nuestro proyecto. Bueno, vamos a darle aquí Program Device. Acá cargado ya. Vamos a ver. Voy a abrirlo porque... está. Voy a ver esto. Quiero ver. El hardware. Bueno, acá ya está corrido todo el... Vamos a... A ver, le doy clic acá. Bueno, acá está el tipo del proyecto. Se ha escogido la tarjeta PIN Z1 para cargar el programa y se ha escogido ahí el tipo de design del módulo. Vamos a abrir ese tipo de módulo. Un momentito, creo que lo voy a cerrar. Voy a abrir de nuevo. Okay. Porque no me aparece la interfaz. Vamos a ver. Entonces, nosotros de todas maneras tenemos que trabajar en VHDL, pero podemos controlar ya a alto nivel con Jupyter, ¿no? Esa es un poco la idea para trabajar con la PINC. A ver, déjenme ver que cargue. Bueno, Vivado en mi laptop, pues a veces se pone nervioso. Está. Me parece que esto era lo que le había dado un poco de fastidio, no me dejaba ver. Voy a abrir mi archivo, que es el contador de Johnson, ahorita les muestro. Esta es la interfaz de 2017. ¿Por qué bajé a 2017? Porque no me estaba conectando en red con la 2020, entonces tuve que empezar a bajar de versiones. A veces sí se pone un poco especial Vivado, pero de vez en cuando... Tengo la otra compu si tengo la 2019, por ejemplo. Entonces hay una variación entre una y otra, pero por lo menos ahora todas compilan parecido. Entonces aquí está cargando, está haciendo el updating. Ahí ya se abrió. Vamos a ver el diseño. En este caso, este es el código por aquí. ¿Dónde está mi diseño? Acá está. Ahí está. El diseño que he puesto en la diapositiva lo voy a abrir ahorita para que se pueda ver. Está un poco lento, imagino que debe ser. Ahí está. Entonces, lo que se ha armado aquí es un diseño a nivel de bloques, es decir, se ha colocado un contador, pues con un indicador para la derecha, un indicador para la izquierda. Se ha considerado, este de aquí, Sync Processing System, es un bloque que ya viene incluido aquí. Nosotros podemos crear nuevos bloques, en este caso. Le he dado aquí propiedades, pero me parece que
Hoy la máquina no está colaborando. A ver, vamos a ver acá. Propiedades. A ver, no, me da aquí nada más. Nosotros podemos incluir otros bloques, por ejemplo, si queremos trabajar con, en el caso de Vivado, con bloques de Ethernet, con bloques MIMO, memorias MIMO, con decoders MIMO, perdón, podemos trabajar con DDR, memorias DDR, podemos trabajar con generadores divisores, podemos trabajar con punto flotante, entonces podemos escoger distintos bloques aquí para trabajar, ¿no? Para poder conversar entre el microprocesador y el FPGA también está la herramienta MicroBlaze. Entonces podemos trabajar con MicroBlaze. Entonces es como si fuera la librería en el caso de Proteus, ¿no? Que jalamos los bloquecitos también. Entonces una vez que jalamos los bloques, podemos configurarlo, ¿no? Este es un bloque que se ha traído de las librerías estándar de Vivado, mientras que estos dos que dicen RTL aquí, se han hecho a código, se han hecho aquí, se han colocado por aquí. Aquí está, este que dice Clock Divider, se ha escrito en, se ha escrito en código por aquí, acá está, se ha escrito a mano en Verilog, se ha puesto acá un código pequeñito, y no, perdón, en VHDL se ha escrito un código pequeñito y luego se ha generado el bloque. Entonces, una vez que yo tengo todo este bloque así como está, tengo que ver si funciona, entonces comenzamos con la simulación, luego pasamos al Open Elaborate Design, que es el análisis en RTL, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que está aquí al costado son pasos que Vivado hace para poder validar nuestro diseño y poder colocarlo en el FPGA. Esto no es nada más un run o un build, ¿no? Necesitamos identificar todas las etapas que necesita tanto en hardware como software para poder trabajar nuestro diseño. Por ejemplo, lo que está haciendo aquí está cargándome el device. Vamos a ver, ahí está. Este diseño que se ha generado en RTL. Si se dan cuenta, es distinto a los bloques, ¿no? Este diseño que está aquí ya tiene la forma de la arquitectura que va a ingresar al FPGA. Entonces, esta abstracción es la primera abstracción que hace el Vivado en mi diseño. Entonces, lo convierte todo a buffers y a lookup tables prácticamente. Entonces, este es el bloque en primer lugar. Luego aquí sale el esquemático. Está bastante lento mi Vivado hoy día. Normalmente, eso que ya está todo corrido, pero está un poco. Entonces ahí está. Luego de eso podemos correr la síntesis, ¿no? Yo voy a abrir el diseño nomás porque ya ha corrido. Entonces acá se dan cuenta que el check dice que ya corrió todo. Entonces yo solamente estoy abriendo para que no se demore. Y vamos a abrir la síntesis. Después del RTL, después de que yo lo llevé a buffers y todo, abro la síntesis. Y en la síntesis se ve los fusibles y se ve qué cosa voy a activar o voy a desactivar para poder hacer funcionar mi FPGA. Entonces, esto es la placa mapeada en Vivado. Entonces, si yo no escojo la tarjeta correcta, no voy a poder mapear los bancos correctos. Entonces, si se dan cuenta, aquí abajo colocamos todos los valores de nuestras entradas y salidas en los bancos correctos. Ahora, para esto también utilizamos algo llamado los constraints, ¿no? Los constraints no son otra cosa que los pines que voy a utilizar. Por ejemplo, yo estoy usando aquí para poner en el contador 4 LEDs, los LEDs 0, 1, 2 que están ubicados en los pines M14, N16, P14, ERCA. Esto de aquí es de la hoja de datos de la PINC. Entonces, la PINC tiene una cantidad de pines que yo puedo utilizar para poder programarlos. Es decir, mi código va a salir por estos pines. Si yo cambio aquí los pines, se ve en otros pines, pero ese archivo también tiene que estar. Si no, el código compila, pero no puedo pasarlo a tarjeta. Una vez que se ha hecho ese nivel de abstracción, yo puedo ver aquí cómo, cómo se ocupa el área. Entonces pueden ver que ampliando aquí estamos viendo la CLB, estamos viendo la lookup table que tiene esta tarjeta, ¿no? Se ve, miren, ahí está. Lo que les decía, ¿no? Adentro tenemos MUX, tenemos XOR por aquí, tenemos acá más MUX, entonces esta es la CLB del FPGA. Inclusive por ahí en el cursor sale en qué slice estoy, ¿no? Dice por ahí slice tanto, hace rato salió, me parece. Ahí está, slice tanto. Entonces, esta es la arquitectura y todos los bloques que están resaltados, todo lo que están aquí, por aquí hay uno resaltado, son los que se están activando cuando yo he cargado este diseño.
Entonces, se dan cuenta, el programa pesa pues 20 gigas más o menos, justamente porque tiene todo este nivel de detalle, ¿no? Entonces, yo puedo ver inclusive cuánto de espacio cuánto consume de área un determinado programa, ¿no? Entonces, ahí puedo ver que está activado. Entonces, esta es la parte del design. Acá le voy a dar Open Implemented Design. Yes. Entonces podemos ver, creo que se la ven. Entonces, como ven, nosotros de un código hacemos los bloques, luego pasamos al RTL, luego pasamos a la síntesis, luego pasamos a la implementación. Inclusive aquí abajo podemos ver lo que les decía al inicio de la charla, ¿no? Nosotros hablamos de que ahora los dispositivos son bastante rápidos, entonces los tiempos de hold, los tiempos de setup o los tiempos de Slack son factores limitantes dentro de un diseño en electrónica digital. Así que, por ejemplo, Vivado me dice cuánto es el Slack negativo, el peor que tengo, o cuánto es el pulso, el ancho de pulso más grande que tengo, porque, por ejemplo, de este ancho de pulso depende la frecuencia máxima en la que yo puedo trabajar, ¿no? Si yo trabajo, por ejemplo, aquí ya hizo toda la... Aquí ya corrió, entonces ahí está ocupando, ven todo lo que brilla es lo que está ocupando en área este pequeño código, entonces ahí están marcadas las líneas. Entonces, esta es la parte del FPGA que está ahí. Estoy sin mouse aquí, así que sufro mucho, porque cuando tengo mouse lo hago mejor. Pero ahí pueden ver el detalle del consumo en área, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, corre 2 códigos y ve que uno ocupa todo y uno ocupa la mitad, dice, este código es más eficiente, ocupa menor cantidad de área. Y podemos ver también los reportes. Entonces podemos ver, por ejemplo, cuánto gasto yo en potencia disipando en determinadas etapas, ¿no? La síntesis o las compuertas lógicas, cuánta potencia disipan, por ejemplo. Vamos a darle OK aquí, a ver si lo podemos ver. Acá está, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que tenemos acá on chip power, cuánto de potencia tiene, a cuánto llega la temperatura. Podemos ver, por ejemplo, la mayoría lo que ocupa el PS7, Logic, Signal, Clocks, de cuánto consume de potencia. Una vez que ha corrido todo, nosotros recién generamos, le damos Generate Bitstream con toda la información que se ha generado arriba. Yo hago un bitstream y ese es el bitstream que ya corrió aquí. No le doy correr de nuevo, sino va a mandar uno por uno a correr. Pero después de eso, recién abro mi hardware, Open Target, para que reconozca mi tarjeta, por ejemplo. Y una vez que reconoce mi tarjeta, yo le doy Program Device. Acá ya lo reconoció, como pueden ver, está reconociendo la tarjeta. Y le podemos dar un Program Device por aquí. Se carga el bitstream. Y le doy Program y funciona. Entonces yo he cargado, aquí me sale un problema del debug, pero bueno. Entonces aquí, bueno, un warning eso. Entonces una vez que yo he corrido eso, debería activar el Ethernet y conectarme a la placa, ¿no? Que es lo que me ha faltado por la imagen. Entonces, tenemos un archivo para poder copiarle la imagen a la SD que se llama, bueno, yo lo hago con Win32Disk. La imagen es un archivo que está en el Read the Docs en el Read the Documents de la PINC. Y una vez que se le carga, yo lo tengo que renovar, eso es lo que no he podido hacer. Podemos acceder a la tarjeta a través de este puerto, el PIN 9090. Y nos va a salir la interfaz de Jupyter. Así, para quien conoce Python, abre la interfaz de Jupyter y ahí podemos abrir un nuevo terminal, una nueva ventana para poder mandar comandos. Entonces, eso es en realidad lo único que falta por hacer, ¿no? Que sería la parte de conectar. En GitHub también tiene cómo poder conectar primeros pasos de conexión. Ya hay tutoriales para trabajar con esa tarjeta, o sea, imposible perderse, de verdad es bastante sencillo. Si no nos logramos conectar, tenemos que clonar el repositorio, podemos entrar al repositorio a la PIN, y una vez que entramos al repositorio, copiarle el punto bit de frente también se puede hacer para poder acceder. Entonces, una vez que se compila el proyecto, se generan 3 archivos. Nosotros hemos visto en Vivado el punto bit, pero también se genera el punto TCL y también se genera el HWH. Entonces, estos 3 archivos que se generan, que son, vamos a tener por aquí, deberían estar por aquí. Vamos a ver. Sí, laboratorio. Contador J.
Entonces, como pueden ver, aquí aparecen todos los archivos del proyecto. Este es para abrir el Vivado. Y aquí me parece que está en el Rooms. No, creo que está en el... A ver, ¿dónde está? Por aquí me parece. HW1. Tengo varios aquí. Creo que está aquí adentro. Sí, imp me parece. Sí, por aquí debe estar el punto TLC, el punto HWH. Esos son los tres que necesitamos, el bit, el TLC y el HWH. Esos se colocan dentro de la carpeta compartida en red que tiene la tarjeta, la PIN. Y de ahí simplemente abrimos nuestro overlay y detectamos el overlay. Probamos a ver si está el bitstream guardado y simplemente configuramos el contador a mayor frecuencia, a menor frecuencia, ¿no? Entonces, me hubiera gustado hacer la configuración del contador, pero como les digo, mi adaptador de SD al USB no funciona, se ha malogrado, y no he logrado cargar una nueva imagen. Entonces, como se borró la última imagen que cargué ahorita, o sea, la tarjeta ha grabado el programa, pero no me deja acceder a través del Ethernet, ¿no? Entonces no le puedo colocar la parte de... No puedo hacerlo yo en Python, pero es exactamente igual como les muestro. Y en realidad hay muchos archivos que nos permiten verlo por nosotros mismos, ¿no? Que sería más interesante, creo yo. Pero en este caso, este tipo de tarjetas, por ejemplo, le estamos usando actualmente con mis tesistas para trabajar en redes neuronales. Tengo tesistas que están implementando redes en Colab, por ejemplo, y una vez que la red está entrenada, estamos colocando los pesos y toda la información de la red en esta tarjeta para usar la etapa de la verificación. O sea, el entrenamiento lo hacemos en la computadora normal, pero la parte de la verificación, ya el uso de la red, lo hacemos en el FPGA y así lo hacemos más portátil, ¿no? Entonces ya no dependemos enteramente de una PC. Una vez que la red está entrenada, la podemos sacar y la podemos poner en el FPGA. Entonces, eso es todo lo que quería comentarles. No sé si tienen alguna consulta. He tratado de explicar un montón de cosas, espero que se haya entendido. Puedo ir comenzando a pasarles los URLs, pero como ven, son un montón en realidad. Los primeros URL eran los principales, pero les puedo comenzar a pasar los URL. Voy a descartar las anotaciones porque, bueno, está un poco rayado por ahí, pero creo que les puedo ir pasando los links por aquí, por chat. Entonces, vamos a poner aquí para que se hagan una idea. Voy a abrir uno yo también para que puedan ver más o menos cómo manejarse. Está este de aquí. Entonces, si abrimos el primero, van a poder ver que... Vamos a abrir este de aquí. Esta es la página oficial del PIN, que es Python for Productivity. Entonces, aquí pueden descargar la imagen. Eso es lo que les decía. Yo tengo la 2.5 y esta la 2.6. Entonces, usted descarga la imagen y a través de WinPic la pega en la SD y lo pone en el FPGA para actualizarlo. Entonces, aparte de eso, están todas las características de la tarjeta. Hay Z2, Z1. La Z2 trabaja con Arduino. Entonces, a la mayoría le gusta la Z2, pero a mí me gusta la Z1 porque trabaja con Raspberry también. Podemos ver cómo iniciar con la tarjeta. Y este es el famoso Read the Docs que les decía. Aquí está absolutamente todo. Está cómo poder abrir los Jupyters, cómo poder encontrar en todos los lenguajes, Python, Julia, R, Ruby, en Haskell está... aquí están algunos overlays importantes. Por ejemplo, si queremos trabajar, hay algunos ejemplos por ahí, con la PIN Z1, por ejemplo, el overlay para poder, Logic Tool Overlays. Entonces aquí nos dice, ¿no? Esta es la parte del procesador, se comunica con la parte del FPGA y recién viene a la parte del PIN, ¿no? Cómo podemos identificar los overlays en Linux, en Windows. Está absolutamente todo aquí, es bien interesante, tiene algunos ejemplos como los generadores de patrones y así, ¿no? Entonces, les recomiendo bastante dar una revisada aquí, es bien interesante porque nos permite trabajar con herramientas un poco de nivel más alto, como en este caso el Python, porque, como les digo, mucha gente, por ejemplo, que nos puede dar una mano, nos puede ayudar,
o queremos hacer un proyecto multidisciplinario, no todos saben FPGA, entonces la idea sería poder compartir la información, ¿no? Entonces, ¿no se pueden ver los URLs? Qué raro, yo puse compartir para todos, no sé cómo hacer eso. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Ingeniera, muchísimas gracias por su ponencia. La verdad, gran exposición y bastante admirable el trabajo que realiza. Como indica, ¿no? La electrónica, la verdad, es un gran mundo por descubrir y anhelamos que con ponencias como las suyas, cada vez más estos temas se den a conocer, ¿no? Como indica, compartir la información para que cada vez más personas se puedan interesar en estos temas y los sigan desarrollando, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, De sí, nada. sí, gracias. Pasamos con las consultas. A ver, Sí, tenemos por aquí acá he leído la... que hay IP cores relacionadas al audio. Sí, hay IP cores relacionadas al audio. Justamente tengo un alumno, un tesista, que está haciendo un pedal de guitarra. Estamos trabajando todavía en la parte analógica y luego vamos a pasar a la parte digital y pretendemos usar FPGA. Ahora, el DCP es la solución estándar. Lo que queremos hacer nosotros es justamente, usando FPGA, flexibilizar ese diseño estándar y trabajar algunos filtros, algunos allá. Ah, es tu tesis. Ah, no, pero no, yo tengo otro alumno aparte, me parece, tengo otro alumno aparte, que también quiere hacer lo mismo. No hay un IP core relacionado exactamente al audio, pero podemos flexibilizar algunos bloques para poder hacerlos funcionar mejor que los DSP. O sea, la solución estándar es que uno use un DSP para el filtro digital o para el ecualizador digital del audio, ¿verdad? Lo que queremos hacer para mejorar eso es implementar una solución mixta, o sea, no depender solamente de la parte del DSP, sino hacer algo en FPGA, ¿no? Si tienes Linux instalado, tú puedes trabajar a través de Linux. Con Terminal puedes trabajar todo comandos a través de Linux en tu FPGA. Se conecta más fácil la ping. Con Linux es una cosa suavecísima. Con Linux es muy sencillo. Se conecta de frente. O sea, de todas maneras necesitas conectarle el Ethernet, pero con Linux sufre mucho menos. En cambio, por ejemplo, yo con Windows tengo que cargarle la imagen. Entonces, al cargarle la imagen pierdo, porque si no le puedo cargar la imagen, me bloquea. En cambio, si mi compu fuera en Linux, por ejemplo, no tendría esa necesidad, ¿no? Esa es la idea. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿qué haces por aquí, Yuri? Yuri es mi alumno de digitales, ¿no? Sí, Yuri, por ejemplo, nosotros en digitales usamos la Basis 3, ¿no? Que es una tarjeta muy bonita, que tiene muchos periféricos. En este caso, la Basis 3 no tiene, por ejemplo, para trabajar con Python, pero esta sí, ¿no? Sí, ahora, no se puede instalar TensorFlow en la PIN. ¿Qué estamos haciendo nosotros en redes neuronales? Les explico. Yo tengo dos alumnos trabajando en redes neuronales. Uno está haciendo redes neuronales en MATLAB para procesamiento de imágenes satelitales y el otro está haciendo redes neuronales para procesamiento de imágenes de madera para deforestación. Uno está trabajando en Colab, el de madera, y el otro está trabajando en MATLAB, el de satélites, el de imágenes satelitales, perdón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo bien en Colab y en MATLAB. El punto es que una vez que la red ya está entrenada, estamos extrayendo los pesos y estamos extrayendo toda la información de las capas y esto para colocarla en el FPGA, a fin de que una vez que la red esté entrenada, podamos hacer la validación y el test en el FPGA. No podemos hacer exactamente el TensorFlow porque la arquitectura del FPGA no es una arquitectura que aguante, que soporte TensorFlow. Lo que tenemos que hacer es un algoritmo que imite ese TensorFlow con las limitaciones que tenga, pero ponderando que vamos a ser más flexibles. O sea, vamos a tener toda la red aquí, que sería distinto a llevar la compu a todas partes. Esa es la idea. Entonces, el punto del TensorFlow es ese, ¿no? Sí, está haciendo Cristian Saavedra está haciendo el pedal de guitarra. Y lo estamos haciendo con el maestro Guamaní, para Guamaní Guitars. Él lo va a probar. Si suena mal, jalado, Cristian. Libros para FPGA, un montón. A ver, hay libros de todo nivel. Hay libros para aprender VHDL, hay libros para aprender de arquitectura de FPGA, hay libros para aprender
la parte del clocking ya más adentro, hay libros de abstracción, ¿no? Toxi es circuitos digitales. Está Rabai también, se los pongo aquí. Está los libros de la editorial Springer. Creo que les voy a poner un par de links antes de darle las diapos. ¿Les parece si les pongo en la última diapo unos cuantos links de libros para que puedan trabajar, ¿no? Por aquí me dice, deseo implementar un algoritmo de control robusto, una DO nano, estoy luchando, el mío sí no es tan sencillo, algoritmo de control. Yo te recomiendo trabajarlo en VHDL porque el Eclipse es muy malo, es muy lento. Por ejemplo, el FPG, el Vivado antes tenía Vivado SDK, que estaba basado en Eclipse y convertía todo a C, un caos. Se colgaba, no funcionaba. Ahora que existe Vitis, yo solamente le doy program y ya no me tengo que ir al C, de verdad es un alivio. Te recomiendo todo en VHDL, no soy fan de mezclar VHDL con C, porque se vuelve muy lento. Eclipse no da la talla en FPGA. Por lo menos yo cuando he usado Vivado SDK ha mancado, ha muerto el diseño, no ha funcionado. Por más que en VHDL tenía un montón de cosas, a la hora que pasaba a Eclipse, hacer el equivalente en C, se cerraba la página, no compilaba, era muy lento, entonces he tenido bastantes problemas con Eclipse, la mezcla Eclipse FPGA. Entonces, por aquí tenía una pregunta, ¿qué ventajas y desventajas tiene el Xilinx frente a FPGA de otros fabricantes como Lattice? Ahora, aquí entra un poco la mezcla de quiénes son más comerciales, ¿no? Por ejemplo, Altera ha ocupado casi todas las aplicaciones estudiantiles o las aplicaciones didácticas, ¿no? O aplicaciones académicas. Casi todo el mundo usa Altera en la universidad. En el caso de Xilinx, Xilinx ha copado un poco más las aplicaciones de investigación. Lattice también es bueno, pero no es tan comercial. Entonces, al no ser tan comercial, cuesta muy caro. Entonces, la gente, es un círculo vicioso. La gente no quiere comprar porque es caro, entonces no lo usa y sigue sin usarse y sigue siendo caro. Pero yo no he probado una Lattice, me gustaría comprarme, no he probado una Lattice. Me acabo de comprar una Cyclone 5 para probar, la D10 estándar, una nueva, bien bonita. Todavía no la he probado, pero quiero comparar performance entre mis tarjetas Xilinx y esa Altera para poder decirlo, porque hace muchos años que trabajo solo con Xilinx, pero no he logrado conseguir, voy a ver cuánto cuestan las Lattice, ya no he logrado saber. Así que no, yo no he usado una Lattice, yo solamente sé que son bien caras, ¿no? Porque no se compran así nomás, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? La versión de imagen ISO, yo les recomiendo la última, la 2.6, porque yo tenía la 2.5 y me estaba dando una fallita ahí. La diferencia entre Vivado y Quartus Prime. Vivado tiene el front-end para optimizar el diseño en FPGA, o sea, tiene la simulación, tiene el RTL, tiene hasta la ocupación en área. Creo que Quartus no llega a mostrar la ocupación en área. Entonces, si por ejemplo usted quiere hacer una monografía o quiere hacer un trabajo de investigación donde tenga que poner todos los reportes, le conviene mucho más Vivado que Quartus, ¿no? O sea, si usted quiere hacer funcionar un sumador, perfecto, va a funcionar con Quartus. Pero si usted quiere algo más profesional para mostrar reportes, para mostrar resultados, el mejor es Vivado porque ya te entrega esos reportes, ¿no? El Tiny FPGA es una alternativa bien interesante. El punto del Tiny es que al ser tan pequeñito no tiene mucho espacio también para poder hacer más cositas, pero sí, he visto que tienen sus aplicaciones, el Tiny, ¿no? No he podido comprar un Tiny, he querido comprar a mitad de año del año pasado, pero no he podido. Entonces, como les digo, me quedo ahí, ¿no? Exacto, ese es el pro y el contra. No tiene muchos GPIO, pero rompe la alcancía. Voy a comprar, ¿eh? Voy a comprar. Hace tiempo estoy con que voy a pedir un Tiny, pero voy a comprar para decirles cómo es, porque sí, también me han preguntado, ¿no? El Vitis en Vivado es una herramienta nueva. Prácticamente el Vitis 2020 es un poco inestable. El 2021 me han dicho que ya es mejor, pero sirve para las veces del Vivado SDK. Es decir, si yo quiero convertirlo a C, prefiero pasar a Vitis que a SDK, ¿no? El SDK ya quedó descontinuado. Para eso es. Entonces, si yo quiero convertirlo a C o a C++, uso Vitis.
¿Qué lenguaje de programación para dar el salto FPGA? VHDL. Ahora, firmware, si usted programa microcontroladores, le conviene mucho porque los microcontroladores son firmware. Entonces, en el firmware usted ya entiende que tiene que programar tal registro, tal bit, tal pin. Entonces ya comienza a hacerse una idea de que en el FPGA también se programa ese fusible, esa entrada, esa salida. Así que lo mejor es conocer firmware. ¿De qué otra manera podría trabajar el ARM del FPGA sin Eclipse? El ARM del FPGA del D Nano en Altera no lo sé, porque en Vivado con Vitis. En Vivado con Vitis. En Altera no sé cómo saltarnos el Eclipse. Me parece que no se puede saltar el Eclipse en Altera. Se puede, tiene que hacer absolutamente, o lo haces todo en VHDL, pero ¿cómo haces el puente? No. No. A nivel de Jupyter se puede ver si el código está corriendo en el ARM o el FPGA. No, a nivel de Jupyter lo que podemos hacer es controlar el programa que ya hemos cargado. Por ejemplo, usted le carga un contador, entonces hace todo lo que quiera con el contador, pero usted no puede ver dónde está corriendo. De hecho, está corriendo en el ARM, de hecho, porque ese es el que se encarga del control. Para poder levantarle el nivel y mandarlo a Python, necesito que corra en el ARM, no puede correr en el FPGA, porque si corre en el FPGA yo me quedo solamente en la parte de la lógica programable. Para poder subirlo, necesito que corra en el ARM, de hecho, no puede correr en el FPGA. Entonces, una vez que corre en el ARM, lo que yo puedo hacer es controlarlo. O sea, con el Python yo puedo controlar. Si quiero que vaya más rápido, más lento, si quiero que empiece después, que empiece antes, a nivel de los comandos de Python puedo controlar. Esa es la idea, controlar. Me ha quedado la duda lo de cómo desviamos el Eclipse en Altera. Voy a revisar, no lo sé, porque Altera es, justamente ese es uno de los problemas por los cuales no uso mucho Altera. Es la tercera vez que me preguntan TensorFlow en Ping Z1, no. Lo que podemos hacer es implementar un algoritmo que emule el TensorFlow. No es que yo pueda cargar el TensorFlow igual en el Ping, no se puede, porque la arquitectura del Ping no lo soporta, es distinto. El TensorFlow está basado en iteraciones, el FPGA no es una arquitectura que soporte iteraciones. Entonces no se puede. Lo que podemos hacer es un equivalente, algo así como cuando usted en Proteus carga un equivalente eléctrico de su sensor, ya, igualito. Podemos hacer un equivalente en VHDL de TensorFlow. Esa es la idea. A nivel de Jupyter podemos controlar los diseños en FPGA. No los podemos hacer. Podemos entrar a controlarlos. O sea, yo los tengo que hacer en VHDL de todas maneras. Pero para poder controlarlos, para poder usarlos, los puedo hacer en FPGA. Por ejemplo, usted hace un sumador en VHDL. ¿Ok? Hace un sumador, lo carga en la PIC. Pero con los comandos en Python, usted puede acceder a esa suma a través de Python. ¿Entiende? No tiene que simplemente acceder a través de VHDL, sino lo puede hacer a nivel de Python. Entonces, la gente que no conoce Vivado o que se asusta con Vivado, simplemente usted le abre Jupyter y ya en Jupyter dice, sí, voy a acceder al sumador que he cargado ahí. Pero el programa se hace en Vivado, se hace en FPGA en Vivado, en el VHDL, solo que usted lo puede controlar con Python a través de arriba. Entonces, es para la gente que sabe hardware, es la gente que ha hecho el programa en VHDL, la gente que está arriba, que no conoce de hardware y que conoce solamente de software, solo ve la parte de arriba, de encima, la superficie. Esa es la idea. No sé si quedó más claro. Yo en la diapositiva, en la última diapositiva voy a ponerles unos cuantos libros. Tengo unos libros por ahí, se los voy a poner en una carpeta compartida en un Drive para que los puedan acceder. Pero no me los borren, por favor, que una vez les di un link de Drive y me borraron ahí un par de libros. ¿Les parece? Les pongo unos 3, 4 libros por ahí. ¿Sí? Ok, ingeniera, muchísimas gracias. Creo que esas han sido todas las consultas que nos han llegado. Agradecemos mucho su tiempo. Como le indicaba, muy interesante la exposición y esperamos poder contar con su participación en un próximo evento para CAS UPN Lima Norte. Y bueno, ¿algunas palabras de despedida, ingeniera, antes de cerrar el evento?
Nada, estoy contenta de haber estado aquí, estoy contenta con las preguntas. Por acá hay una más que dice, sí, la parte de, ya, es que ese de enano es de Altera, pues tienes que pasarte al lado oscuro de la fuerza, te tienes que ir a Silings. Mira, voy a darle una revisada a eso porque como les digo, yo no uso Altera hace mucho tiempo, entonces conozco las líneas generales, pero me gustaría profundizar más. Me acabo de comprar un Altera para justamente comenzar a trabajar ahí. Entonces, por favor, cualquier consulta, no sé si, José, me puedes escribir al correo, aquí está mi correo al final, para todos los demás también. Si tienen alguna consulta, me escribes. Si me dice, profesora, ¿se acuerda de mí? Yo soy el que le preguntó por eso, para ver si le damos una revisada y podemos profundizar, ¿no? Porque sí, en este caso, Xilinx tiene mucha mejor performance y es mucho más sencillo de implementar cuando tenemos que cambiar de una interfaz a otra. Entonces, el de enano sí nos queda corto, ¿no? No sé, me da una revisada ahí. Y nada, pues les agradezco mucho por la invitación. Estoy muy contenta con las preguntas, de verdad, es un gran nivel el que veo aquí. Y normalmente cuando hago, les confieso que normalmente cuando hago charlas de FPGA nadie pregunta nada. Así que estoy muy contenta de haber leído tantas preguntas, de darme cuenta que se ha entendido un poco lo que he tratado de explicar. Es muy difícil en una hora y cuarto explicar todo, pero he tratado de que se entienda lo más posible. Así que muy contenta de haber recibido la invitación, tanto Yasmín con su equipo de trabajo que siempre han impulsado este tipo de actividades, desde que me invitaron a la UPN cuando todavía podíamos vernos a la cara presencialmente, estoy bastante contenta de ver cómo han crecido y de ver cómo la representación estudiantil en investigación es muy importante. Yo tengo un grupo de trabajo también de alumnos en San Marcos, yo soy profesora de San Marcos, y hay muchos alumnos que a veces piensan que no pueden, o sea, no tienen por qué dedicarse a la investigación o que no tienen idea de cómo escribir un paper, y el año pasado sacamos 2 papers con la gente de San Marcos, con alumnos. Entonces, créanse por favor que tienen mucho potencial y que pueden llegar a hacer lo que ustedes deseen, de verdad. Si quieren hacer investigación, háganla porque faltan manos. Se han dado cuenta en esta pandemia que la gente no tiene idea de qué estamos haciendo y de qué hablamos, entonces falta mucha gente capacitada para sacar adelante este país. Así que les felicito por haber formado el grupo y por favor manténganse y traten de estar siempre vigentes, ¿ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera, por sus palabras y por su aliento. Y sí, el tema de la investigación es un campo pues que está bastante huérfano, o sea, hay poca producción, pero gracias a profesionales como usted, sabemos que contamos con apoyo para seguir impulsándonos y crecer en este campo. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias a ti. gracias. Gracias también a nuestro profesor Corpus, que el día de hoy también nos ha acompañado. Profesor, de repente algunas palabras de despedida. No, solamente agradecerles, felicitarles a todos ustedes y también a la ingeniera Luz Antoinette por su excelente exposición. Nos ha dado a conocer bastantes cosas muy interesantes, verdaderamente que nos va a servir mucho en nuestro desarrollo profesional, indagar, investigar sobre todo en esos temas, ¿sí? Muchas gracias, ingeniera, por su aporte, por su exposición y a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Estamos muy gratos con su participación, con el entusiasmo que le han puesto a nuestro primer webinar. Por el chat hemos compartido los links de las redes sociales del capítulo. Estén atentos y nos agradaría que nos apoyen con un like. Próximamente seguiremos desarrollando más talleres, webinars y siempre los lunes con noticias de última tendencia, y creo que eso es todo de mi parte. Gabriel, de repente algunas palabras antes de cerrar el evento. Bueno, de mi parte, gracias a la ponente Luz Antoinette por honrarnos con su presencia. Bueno, como le mencioné también al inicio, vamos a seguir teniendo muchos más ponencias una vez al mes. Van a ser los días viernes y bueno, por nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo toda la información. Muchas gracias también, profesor Corpus, por constantemente estar apoyándonos y bueno, ya nos estaríamos viendo ya para la siguiente oportunidad. Ok, gracias Gabriel, y gracias también a Joseph, a Marcos y a Fabián
que son parte del equipo CAS, por su apoyo en nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Foto para recuerdo.